Quiero rogarles, mis queridos hermanos y hermanas, que vayamos a las Sagradas Escrituras, que vayamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículo 14 y 15. Recordemos que estas instrucciones se las dio Pablo a Timoteo, porque Timoteo era pastor en la iglesia en Éfeso, y Pablo le había encomendado la iglesia en Éfeso para que Timoteo pudiera ordenar y pudiera nombrar pastores, nombrar líderes, y que la iglesia en Éfeso pudiera ser establecida, pudiera ser reafirmada. Y entonces Pablo le da estas instrucciones a Timoteo, a su hijo Timoteo. Y quiero pedirle que vayan conmigo. Dice el verso 14: esto te escribo, le dice Pablo, esto te escribo aunque tengo la esperanza pronto de ir a verte. O sea, me estoy adelantando, dice Pablo, en escribirle esta carta a usted, aunque yo tengo la esperanza, porque Pablo tenía la determinación en su corazón que iba a ir a la iglesia de Éfeso para encontrarse con su hijo Timoteo y con la iglesia de Éfeso. Espero ir pronto a verte, para que si tardo, oiga, porque Pablo de alguna manera decía: yo sé que yo voy a ir, pero yo no sé cuánto me voy a tardar, no sé si me voy a tardar, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es qué? Columna y baluarte de la verdad. Estamos hablando, mis queridos hermanos y hermanas, el tema de la apostasía como una de las señales, ¿se acuerdan? Una de las señales que dice que la venida del Señor no va a venir, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, allá en la carta a los tesalonicenses, en la segunda carta. No va a venir el Señor sin que antes se manifiesten dos cosas. A ver si nos acordamos. La apostasía en la iglesia y la manifestación del anticristo. A ver, para que estemos claros, ¿qué significa que la venida del Señor no vendrá hasta que esto ocurra? ¿Será que hay algo que usted y yo tengamos que agregarle a eso? O sea, como que no entendamos lo que Pablo quiso decir. Yo creo que es claro, ¿no? Yo creo que es claro. Yo creo que la Biblia dice claramente, entonces significa que antes de que veamos al Señor descender por su iglesia, primero los que estemos en esta tierra tenemos que experimentar el ver en la iglesia apostasía. Y ahorita voy a recordar lo que eso significa. Y la manifestación del hijo de pecado, o sea, del anticristo. El Señor no va a regresar hasta que eso suceda. El Señor no va a venir hasta que eso suceda. Por lo tanto, imagínense, hermanos, lo importante que nosotros estemos entendidos en el tema de una manera bien clara, porque si escuchamos por ahí decir otra cosa, usted y yo tenemos que pararnos firmes en la verdad, porque la iglesia del Señor es ¿qué? ¿Qué es la iglesia del Señor? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la apostasía? ¿Recuerda?
el abandono parcial o total de la verdad. La totalidad va a empezar por parcial, va a empezar por una parte. Y es cuando empezamos a permitir que el engaño sea el que se meta y tratar de decir cosas verdaderas con cosas que no lo son y tratar de amalgamar aquello. Así comienza la apostasía en la iglesia, así comienza la apostasía en los púlpitos, hermanos. Así. ¿Sabe cuándo? Cuando los pastores queremos decir lo que la gente quiere oír. Y como estamos viviendo en un tiempo de frialdad espiritual, de mediocridad y de tibieza espiritual, hay muchos oídos que lo que quieren escuchar, hermanos, es algo que vaya de acuerdo a sus intereses, a sus deseos humanos, naturales, carnales, y no quieren oír la verdad. Y dice que para eso se amontonarán muchos falsos maestros para satisfacer esa picazón de oído, esa cosa que carcome el oído de mucha gente. Apostasía, entonces, hermanos, es el abandono parcial o total de la verdad. ¿Y recuerdan lo que era una columna? Lo definimos en una palabra o en una expresión corta, más bien. Una columna es aquello que sostiene, que está para sostener el edificio. Y un baluarte, ¿se acuerdan que explicamos lo que es un baluarte? Es una torre construida de madera en aquellos tiempos con el fin de poder atacar un muro o una muralla, para poder sobrepasar una muralla, o para defender una muralla. Servía para las dos cosas. Y Pablo usó estas dos figuras, ¿sí?, para decir que la iglesia es tanto lo uno como lo otro. Y estamos hablando entonces de ocho maneras, 8 cosas de cómo nosotros debemos de cumplir el propósito para el que hemos sido puestos como iglesia. La semana pasada hablamos de que la forma para nosotros poder ser esa columna y ese baluarte de la verdad que nos ha sido entregada es, número 1, escuchando la palabra de Dios y obedeciéndola, siendo obedientes a ella. Número 2, hablamos de entrenarnos para poder saber cómo usar la palabra de Dios correctamente, ¿sí? Cómo poder hacer un trazado correcto, cómo poder nosotros transmitir la enseñanza bíblica de una manera correcta en nuestra propia vida y cuando la enseñamos a otros. Y también hablamos de tener que guardarla y ponerla por práctica, que esto tiene que ver un tanto con lo primero de obedecerla, pero lo que enfatizamos fue el guardar la palabra en nuestro corazón. O sea, no ser oidores olvidadizos, no escuchar por aquí y que por aquí me salga, sino retener la palabra, es lo que quiere decir en el corazón. Esta mañana vamos a hablar, al menos creo que tal vez nos alcanza para hablar unos 2 cosas más. Así que si está anotando, el cuarto es: debe de saber sostener la palabra de Dios. Hay que retenerla y hay que aferrarse a ella. Hay que aferrarse a la palabra de Dios, hermano. Por eso la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es la siguiente: bueno, ¿cómo me voy a aferrar a algo que no conozco? ¿Cómo me voy a aferrar a un principio que no sé que existe? ¿Cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a atacar
esta mentira en mi mente. ¿Sabe qué? Yo me he dado cuenta de lo siguiente, mis queridos hermanos y hermanas, y ahora creo que mi hermana Cinia lo decía, y es muy acertado. Cuidado, porque cuando nosotros estamos espiritualmente débiles, cuando nosotros somos atacados por nuestra propia naturaleza humana, que es nuestro primer y gran enemigo, pero también cuando somos atacados por el mundo y su corriente, y por supuesto con el príncipe del mundo que se llama Satanás, déjeme decirle algo, podemos empezar a escuchar esos pensamientos, esas ideas que son pura mentira, como posibles soluciones a nuestra problemática, a nuestra situación. Y muchas veces, mis queridos hermanos, ¿sabe qué? Por mi propia experiencia, primero por lo que la palabra de Dios dice, pero por mi propia experiencia me doy dando cuenta que muchas veces yo me encuentro pensando no según la palabra, sino según mi propia carne, sino según mi propio corazón. Y mi propio corazón, lo único que me va a mí a querer llevar, ¿sabe a qué es? Ante la ofensa, resiéntase. Tienes razón, tienes derecho de resentirte. Ante lo que escucho, oféndase, porque tienes derecho de ofenderte. Y es aquí donde yo creo que hay un lema que reina en el mundo, y es: escucha tu corazón. Deje que sea tu corazón el que te lleve. No escuches a nadie más, escucha tu corazón. Pero usted sabe lo que la Biblia dice del corazón humano, que es engañoso más que todas las cosas, y escuche una palabra todavía más fuerte: perverso. Y entonces, mis amados hermanos y hermanas, ¿cómo vamos a escuchar nuestro corazón si nuestro corazón es perverso? Y si lo que hay en nuestro corazón no es la santa y bendita palabra de Dios reinando en nosotros, ¿cómo vamos a escuchar nuestro corazón? Nuestro corazón nos va a llevar al abismo, al precipicio. Dios nos va a llevar a poner sobre la roca que es Cristo. Usted y yo vivimos, hermanos, una realidad. Y la realidad está: o me escucho a mí mismo y escucho todo lo que entra aquí a esta mente, o escucho la voz de Dios y le sigo y hago lo que Él dice. ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Por qué traigo esto, hermanos? Porque esta es la realidad que vivimos nosotros todos los días. Todos los días. Ante las diferentes circunstancias que usted y yo vivimos, la pregunta es: ¿cuál es la determinación? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Nos vamos a escuchar a nosotros mismos? ¿Y sabe qué? Satanás piensa en primera persona. Satanás lanza dardos, dice la palabra de Dios, sobre nosotros. A ver, ¿alguien se acuerda dónde dice eso? Efesios capítulo 6. Y tomad el casco de la salvación. ¿Para qué dice? ¿Para qué? Sí, es para resistir, pero ¿qué es lo que dice? Los dardos de fuego del maligno con el escudo, con el casco de la salvación, con el entendimiento y la convicción de lo que significa que hemos sido salvos. Cuidamos nuestra mente y con el escudo de la fe. ¿Para qué?
para apagar los dardos de fuego del maligno. Yo no sé si usted sabe, pero en la antigüedad, como las armas eran, pues, ¿qué puedo decir? No sé exactamente qué palabra usar, pero las armas eran muy mecánicas, no, hermano, no sé realmente qué palabra usar. ¿Ah? Manuales, tal vez la palabra, tal vez nos ayude a entender un poco más. Manuales, eran espadas, eran lanzas. ¿Sabe qué hacían los ejércitos enemigos? Para poder, vamos a ver, cuando no alcanzaban cruzar una muralla, generalmente los techos eran de madera o de paja. ¿Y sabe qué hacían? Encendían las flechas, las impregnaban en algo, en algún líquido, ¿verdad? Inflamable, y luego las ponían sobre el arco y las disparaban sobre los techos. Y esas flechas ardientes, ¿sabe qué? Incendiaban toda una ciudad o una casa, y hacía que las personas tuvieran que salir de ahí, y se convertían en blancos más fáciles para el enemigo. Pues Satanás piensa en primera persona, porque ¿sabe qué? A veces es como si fueran mis propios pensamientos, pero no son míos, vienen de fuera. Otras veces son suyos y míos, es nuestra carne, ¿sí? Otras veces, ¿sabe qué? Es lo que a lo largo de nuestra vida hemos escuchado, que tiene que ver con la corriente de este mundo, que es antidios. Tenemos entonces, mis queridos hermanos, como iglesia y como individuos, como cristianos, que tomar la decisión de pensar y decidir, ¿qué voy a seguir? ¿Voy a seguir mis propios pensamientos? ¿Voy a seguir los pensamientos que digan, mire, mande a la porra a ese pastor, a esa iglesilla y váyase? Usted no tiene por qué estarle aguantando nada a nadie. ¿Quién es ese pastor? ¿Y quién es ese otro? ¿Y quién es esa gente para que le digan a usted lo que tiene que hacer? Mande a volar a toda esa gente y viva tranquilo. Vaya, descanse. Descanse. ¿Vamos a hacer eso? ¿O vamos a escuchar la voz de Dios que nos dice, permanezcan firmes donde yo los he puesto? Permanezcan firmes en mí, en mi palabra, en mi verdad, en mis promesas. Permanezcan en mí, en mis mandamientos, por encima de sus sentimientos y por encima de sus carnalidades. Pero eso, ¿sabe qué, mi querido hermano y mi hermana? Eso solo usted y yo lo podemos decidir. Yo deseara poder ayudarle más a usted, pero yo no puedo tomar las decisiones que solo usted puede tomar. Por más que te ame, hermano, por más que yo quiera, ¿usted cree que a mí no me duele la gente que se ha ido de aquí, hermano? Me duele. Me duele. ¿Por qué? No estoy diciendo que el hecho de irse de aquí están condenados, ni mucho menos. Dios nos guarde de ese tipo de ideas raras, sectaristas. No, lo que quiero decir es que no es un buen síntoma cuando la gente se va por esas razones. No es un buen síntoma. ¿Me doy a entender? Algo está pasando mal ahí adentro. Esta persona está tomando decisiones equivocadas que lo están llevando hacia el precipicio, y lamentablemente pareciera como que no quiere que nadie le estorbe. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano y mi hermana? La iglesia está para eso. La iglesia está para que cuando nos veamos que nos estamos quedando dormidos en el sentido espiritual, alguien, un hermano, una hermana se pueda acercar y nos pueda socollonear con la palabra, en un buen sentido de la palabra, animar,
Decir, hermano, despierte, despierte, hermana, no se duerma. No deje que el desánimo te agobie, no deje que la apatía te llene. No dejes, por favor, no lo dejes. ¿Y sabe qué, mis queridos hermanos? Para eso Dios nos puso también en comunidad, para que nos estorbemos unos a otros en el sentido de no ir a la libre. Un síntoma horrible y espantoso de los cristianos de estos días es no querer pertenecer a una iglesia donde nadie, o sea, donde me digan a mí si estoy mal, si estoy bien. No quiero eso. Quiero solamente, dicen, tener una relación personal con el Señor, pero no quiero pertenecer a ninguna iglesia. Como ya lo he dicho otras veces, hermanos, eso es tan antinatural, eso es tan antibíblico. No, mi querido hermano, mi hermana, ¿sabe qué? Usted y yo necesitamos, por eso es tan importante que usted y yo comamos la palabra de Dios. Y usted y yo, en los momentos más difíciles, hermano, cuando estamos ahí lidiando con esos pensamientos, con esas tentaciones, usted y yo podamos decir, me aferro a esta palabra, me aferro a esta promesa, me aferro, me abrazo a ella y no la suelto. Porque recuerde, esto no es con fuerza humana. Usted no es cristiano, usted no puede ser santo, usted no puede ser santa con fuerza humana. Porque si usted lo está intentando con fuerza humana, usted lo único que va a lograr hacer es fatigarse, cansarse y que sus rodillas se doblen y caer, hermano. No, cuando yo hablo de aferrarme es con la fuerza que viene del Espíritu Santo de Dios, pero con mi convicción. Es que tengo que estar convencido. Pensamientos de tentación, pensamientos de adulterio, pensamientos de fornicación, pensamientos de inmundicia, pensamientos de desánimo, pensamientos de todo lo que sea que es apostático, es apostasía, es engaño, es mentira. Así no se resuelve la vida, hermano. No es de esa manera que se resuelve nuestra vida. Su matrimonio no se restaura siguiendo sus propios pensamientos. Su matrimonio se restaura cuando usted y yo y el matrimonio junto, o sea, las dos partes doblan sus rodillas y dicen, Dios, aquí estamos. Vamos a buscarte y vamos a hacer tu voluntad. Nos cueste lo que nos cueste, suceda lo que suceda. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos, hermano, normalmente, los matrimonios? Dividirnos. Entonces, mi esposa está por allá y yo estoy por allá. Es cierto, puede ser que tengamos situaciones, de hecho que los matrimonios todos tenemos situaciones difíciles. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y después decimos, yo no sé por qué mi matrimonio está como está. Yo no sé por qué el engaño, la mentira se ha metido a mi matrimonio. Yo no sé por qué. Hermano, le hemos dado oportunidad a Satanás. Le hemos dado lugar al diablo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A pesar de todo lo que sintamos, a pesar de todas las diferencias que tengamos, unirnos y decir, vamos a buscar el rostro del Señor juntos. Vamos a arrodillarnos con nuestros hijos. Vamos a hacer un altar familiar. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a aferrarnos a sus promesas. Vamos a aferrarnos a eso y vamos a creer que la palabra de Dios es poderosa en sí misma para cambiar nuestra situación. Debemos de aferrarnos a ella. Pablo dice en Filipenses capítulo 2 verso 16, mis queridos hermanos y hermanas,
Asidos de la palabra, agárrense de la palabra. Es como si estuviera usando una figura de una agarradera, de algo fuerte. Dice, asidos de la palabra de vida. Y oiga lo que dice: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. No voy a echar a explicar cada palabra, pero espero que usted entienda que ahí Pablo no está hablando en un sentido carnal. Es de la gloria verdadera, de la gloria que viene de Dios. Pueda gloriarme, dice, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra, agárrense. Es como si fuéramos, ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Como si fuéramos en un bote en alta mar a toda velocidad. Y ustedes saben lo que sucede cuando uno va en un bote. No sé si han andado en un bote a alta velocidad y las olas empiezan a pegar contra el bote y el bote empieza a levantarse y usted se va para todo lado y usted siente que se va a salir del bote. Bueno, ¿qué es lo que hacemos normalmente y por instinto natural? ¿Qué es lo que hacemos? Nos agarramos duro, hermano. Aférrese a la palabra, pero primero conózcala. Primero conózcala, para que entonces usted pueda aferrarse realmente, propiamente, a las promesas de Dios. Número 5. Meditar en ella, hermanos. Meditar en la palabra. Yo quiero decirle algo. Nosotros muchas veces lo que hacemos es leer la palabra de Dios, y eso está muy bien. Ojalá lo hiciéramos todos los días y apenas tengamos la oportunidad para hacerlo. Pero déjeme decirle algo, hermano. Nosotros leemos a veces, en el mejor de los casos, porque a veces ni la leemos. Y piense por un momento, deténgase un momento. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió la Biblia por su propia cuenta, por su propia iniciativa, con el propósito de escuchar la voz de Dios al abrir la palabra del Señor? ¿Hace cuánto no lo hace? Si tuviéramos en este momento, hermanos, e hiciéramos una confesión justa y verdadera, no sé si algunos de nosotros tendríamos que decir: nunca, hace no sé cuántos años, no sé cuántos meses, o hace no sé cuánto, ni me acuerdo ya, que yo no abro la Biblia, yo no hablo la palabra de Dios. Hermano, hermana, ¿sabe qué? Lo que usted y yo tenemos que hacer es vivir meditando en la palabra de Dios, pero para meditar en ella necesitamos tenerla en el corazón, tenerla en la mente. ¿Se acuerda que hablamos de guardarla? ¿Perdón? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, etcétera, 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 sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y también aquel día leímos que el salmista dijo: he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, hermanas, ¿en qué es lo que pensamos la mayoría del día? A ver, haga un recuento de sus pensamientos. ¿En qué es lo que usted y yo pensamos la mayoría del tiempo durante el día? A ver, ¿saben qué es lo que pensamos? Lamentablemente muchas veces en el enojo que tengo, en el resentimiento que tengo, en el temor que tengo, en la angustia que tengo, en cómo le voy a hacer para salir con eso, en cómo le voy a hacer para salir con lo otro, en que yo creo que no voy a poder, en que yo no creo que voy a poder pagar eso. Lamentablemente, hermanos, desgastamos esta masa gris
este cerebro y esa capacidad de razonar que Dios nos ha dado maravillosa en aquello que es improductivo y que más bien, ¿sabe qué? Es veneno. Porque el pensar de esa manera, hermanos, no nos lleva, ¿sabe qué? A la salud espiritual, no nos lleva, hermanos, a poder ver a Dios. Lo que nos lleva muchas veces es a encontrarnos bajo un cielo, hermanos, totalmente encapotado, gris, donde parece que no entran los rayos del sol. Pero la palabra del Señor nos habla tanto de esto. Dice el Salmo 1:2, que era el que nos decía nuestra hermana Cinia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Déjeme decirle que cuando usted y yo desarrollamos el hábito, la costumbre de meditar en la palabra de Dios, suceden cosas extraordinarias en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque de pronto una palabra que usted ha leído muchas veces, y tal vez usted cree que usted entiende lo que esa palabra dice, de pronto el Espíritu Santo nos enciende el entendimiento, hermanos, nos ilumina y hace que esa palabra cobre vida en una situación propia, en una situación que estemos viviendo en ese momento. ¿Y sabe qué? Y la palabra de Dios entonces cobra vida. Y eso trae aliento a nuestra vida, y eso trae paz, y eso trae fuerza, eso trae empuje a nuestra vida. Yo quiero decirle algo, mi querido hermano, con todo el amor: no desgaste su mente, no la desgaste en lo que no aprovecha. Es como si le estuviera diciendo: no esté comiendo comida chatarra. Usted entiende el término. No dedique su dinero, no gaste su dinero en comida chatarra. Coma nutritivo. Piense en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y así usted y yo podríamos estar sumidos en la peor tristeza, en lo peor de lo peor, que ¿sabe qué? La palabra de Dios va a alumbrar nuestro entendimiento. Como iglesia, como cristianos, estamos llamados a meditar en ella día y noche, porque cuando usted y yo estamos entrenados en meditar en la palabra de Dios y escuchamos algo que no es de la palabra, que parece que es de la palabra, pero no es de la palabra, inmediatamente vamos a ser como aquellas personas que entrenaban en los bancos, dándole mucho dinero legítimo, y allá en algún momento le metían un billete falso en medio de los fajos que eran verdaderos, pero ya ellos habían pasado tanto tiempo tocando el dinero, viéndolo, tocándolo, examinándolo, conociendo la legitimidad de ese dinero, que inmediatamente cuando tocaban un billete que no era legítimo, no, este no es legítimo. Alguien podría decirle: ¿por qué no es legítimo? La textura no es la misma. Las características incluso podrían parecerse mucho, al punto que al ojo humano costara diferenciarlo, pero con solo la textura me dice que este billete es falso. ¿Sí? Mi querido hermano y mi hermana, ¿cómo
estar guardados como iglesia de la apostasía, de la mentira, del engaño. ¿Cómo? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de una noticia fatal, horrible, espantosa, hermanos, que se dio en un país de África. Un mencionado y tal llamado, mal llamado pastor, empezó a predicar de la venida del Señor, pero de una manera incorrecta. Y le dijo a los hermanos de la iglesia que si no se metían en ayuno todos los días sin parar, la ira de Dios iba a caer sobre ellos, la ira de Dios que estaba a punto de caer. Que si no se metían todos en un ayuno sin parar hasta poder ver que la ira, eran librados de la ira de Dios. ¿Y sabe qué empezó a pasar, hermano? Increíblemente, que las personas se fueron debilitando y debilitando hasta que empezaron a morir. La policía en este momento, o sea, en este tiempo, ha sacado ya más de 80 cadáveres de fosas comunes. Una familia, papá, mamá y 3 niños enterrados en una fosa común, los 5. Murieron de inanición. ¿Saben lo que eso es? De hambre, de falta de nutrientes. El cuerpo colapsa y muere. ¿Sabe qué? Y el faltante de personas que no aparecen, hermanos, son más de 250 personas. Muy posiblemente están enterradas en esa propiedad de 800 hectáreas que ese hombre tiene, un bosque ahí. Posiblemente ahí están enterradas, hermanos, porque están muertas. Lo interesante, como yo le dije a mi esposa, qué raro, y que él esté con vida y ellos muertos de hambre, los mató de hambre y él está vivo. Es un impostor, es un mentiroso, es un engañador. Y usó algo de la palabra de Dios, una verdad de la palabra de Dios, pero mal usada para sus propios fines, para sus propios propósitos diabólicos. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos? Si nosotros, ¿sabe qué? Tenemos la palabra de Dios y nosotros pasamos meditando en ella, ¿sabe qué? Oímos a alguien hablar de la venida del Señor e inmediatamente vamos a saber, ok, está hablando algo de verdad. Pero la pregunta es si todo lo que dice alrededor de la venida del Señor es enteramente verdad o no es verdad. Vamos a estar afinados, vamos a estar educados, vamos a estar entrenados. ¿Sabe cómo le llama la palabra del Señor a eso? Los que tienen los sentidos entrenados en el discernimiento del bien y del mal. Según nuestra mente y según nuestras posibilidades, es tan fácil que el diablo nos engañe, hermanos, como fue tan fácil para el diablo engañar a Eva en el huerto del Edén. Y mucho más. Y le voy a decir por qué. Porque en ese momento Eva no tenía una naturaleza pecaminosa. ¿Cierto? No tenía una naturaleza pecaminosa y sin embargo Satanás logró engañarla. Ahora imagínese a usted y a mí que tenemos una naturaleza pecaminosa y si no nos aferramos a la verdad de Dios, si no nos aferramos a ella y vivimos meditando en ella día y noche, si no nos vacunamos con la palabra de Dios para no caer en la mentira, hermanos, ¿cómo nosotros pretendemos entonces, por nuestra sagacidad, por nuestra humanidad, librarnos del error? Si todo lo que ha pasado malo en nuestra vida ha sido por el error, porque hemos hecho las cosas mal, porque nos hemos creído mentiras, porque hemos creído mentiras del mismo infierno, porque hemos creído mentiras y hemos vivido una vida de fantasía y de falsedad. Y por eso en algún momento
Cuando Dios nos rescató, nos encontrábamos en esa situación. Solo meditando día y noche en ella, hermanos, usted y yo vamos a poder ser librados. Porque yo no sé si usted ha entendido el mensaje bíblico, pero el mensaje bíblico es que dice la palabra del Señor que va a llegar un momento donde Satanás sabe que tiene poco tiempo y dice: ay de los que moran en la tierra, porque Satanás ha descendido contra ellos con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora en la mañana, hermanos, abrí el Facebook de la iglesia para escuchar una parte o la predicación de la semana pasada, para no perderme, para estar en conexión con lo que hablamos la semana pasada. Y sale ahí una noticia, hermanos, una noticia ahí de Canal 36 o no sé, un canal algo así de noticias. Y lo primero que veo es un video que grabaron aquí como con las cámaras de Gigante, de la venta de repuestos Gigante, aquí allá por el cementerio para allá. Cuando uno viene de Pueblo Nuevo hacia el centro de Alajuela, hay una bajadota ahí y hay un puente. En ese puente se ve claramente donde un carro se le atraviesa al otro y se bajan dos gatilleros, hermanos, fuertemente armados, para matar a la persona que estaba en ese carro. Lo único que se ve hacia lo lejos es que el conductor del carro se bajó, hermanos, y se tiró al río. Yo no sé si hombre logró sobrevivir, se mató, se estrelló contra las piedras del río, yo no sé. De todas maneras lo iban a acribillar. Y luego se ve en el video, si lo va a ver después, se ve en el video donde pasa una persona a toda velocidad, hermanos, huyendo, parecía como una mujer. Yo no sé si al final el hombre se retiró allá, la mujer huyó y el niño quedó ahí en el carro. Yo no lo sé si al final lograron matar a alguien, no lo sé, porque no he conocido el desenlace de la noticia. Pero lo que quiero decir con esto es que este país, Costa Rica, y el mundo entero, hermanos, porque ya cada rato sucede en Estados Unidos balaceras, matancinas en los colegios, en las universidades. ¿Sabe qué? Este mundo, hermanos, está yendo hacia un punto, hermanos, de mayor violencia, de mayor maldad. Y estoy escuchando a mucha gente decir: qué horror, ya no quisiera salir a la calle, qué horror, qué miedo. Ya no sabe uno, porque podríamos decir: pero yo no estoy metido en el narcotráfico, yo no estoy metido en eso, a mí no me va a pasar nada. ¿Cuántas personas han muerto en los últimos días, hermanos, producto de las balaceras que han hecho estos asesinos? Porque eso es lo que son, asesinos a sueldo, de personas que no tienen nada que ver con los asuntos de estas bandas de narcotráfico, hermanos. Si usted y yo, hermanos, no meditamos en la palabra del Señor, posiblemente vamos a caer en lo mismo que se empieza a escuchar en la calle, en los vecinos, en las noticias. Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Ya no salgamos, quedémonos mejor en la casa. Incluso alguien podrá hasta decir: mejor ya no vayamos ni a la iglesia. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? Para esos temores, para esas cosas, para esos dardos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Si usted y yo estamos entrenados y nuestra mente está ocupada en esos pensamientos divinos, déjeme decirle, mi querido hermano y mi hermana, vamos a ser precavidos. Sí, claro, por supuesto. Pero ¿sabe qué?
No vamos a caer bajo ese terror en que la gente, la sociedad nuestra está cayendo, hermanos, y va a caer mucho más ante esta ola de crímenes y de sangre que se está desatando en este país. Y déjeme decirle, hermano, si usted y yo creemos que esto es algo que de aquí a mañana va a pasar, déjeme decirle, posiblemente no. Ya otros países lo han vivido, hermanos. Otros países lo han vivido. Este lugar de paz, donde todo era paz y pura vida, hermanos, ya no es tan pura vida. Ya no es tanta paz. Otros hermanos de otros países, como Nicaragua y otros países, han vivido situaciones a nivel de guerra, de violencia terribles, espantosas. Y nosotros todo eso lo hemos visto por televisión, hermano. Y es como de alguna manera pensar, aquí a nosotros eso no nos va a pasar nunca. Ya nos está pasando, hermanos. Ya nos está pasando. ¿Cómo combatir el miedo, el terror ante esas cosas? ¿Cómo? Meditando en la palabra de Dios, permaneciendo firmes en ella. Si usted tiene que salir, salga, pero salga meditando en lo que Dios dice en su palabra. Tiene que salir a trabajar, tiene que salir a pasear, tiene que salir donde usted necesite ir. Vaya confiando en ese Dios en el que usted y yo hemos puesto nuestra confianza, hermanos. ¿Cómo la iglesia puede ser baluarte y columna de la verdad? Meditando en ella noche y día, hermanos, haciendo de ella nuestra meditación diaria. En lugar de darle gusto a sus deseos humanos, carnales, inmediatamente dígale a su carne: no, señora, yo no voy a hacer lo que usted quiere. Yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice. Lo que Dios dice, eso voy a hacer. Generalmente, cuando nosotros estamos queriendo resolver algo, hermanos, y tenemos esos impulsos carnales, ¿sí?, para hacer lo contrario, lo que tenemos que hacer es ir en contra de esos pensamientos, porque la palabra de Dios es contraria, no es diferente, es contraria a los pensamientos, hermanos, ya le dije, humanos, del mundo y del diablo, hermanos. Esa es la única manera en que usted y yo podemos, como iglesia e individuos, como cristianos, ¿sabe qué? Ser columnas y baluartes de la verdad. La próxima semana, hermanos, vamos a continuar con otros aspectos, con otras cosas en las cuales usted y yo debemos de seguir siendo y debemos de ser en nuestra propia vida, en nuestro propio matrimonio. La pregunta que nos tenemos que hacer, hermano, y escúchenme, matrimonios, escúchenme, familias, matrimonios, escúchenme, no a mí, a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo en su hogar? ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo en su hogar? ¿Qué es lo que usted va a permitir que ocurra en su hogar? Lo que su carne y la carne de su cónyuge digan, lo que el mundo dice o lo que Dios dice en su palabra. Es su decisión y es la mía, hermanos. Que el Señor nos ayude a tomar las decisiones correctas, ¿sí? Que el Señor nos ayude a aferrarnos a su palabra, hermanos, viva. Porque yo le aseguro algo: si usted y yo nos aferramos a la palabra de Dios y le creemos a Dios con todo nuestro corazón, a pesar de nuestra fragilidad, déjeme decirle, lo único que usted y yo vamos a ver, realmente en último caso vamos a ver, ¿sabe qué es? A Dios glorificándose en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra casa. Esos hijos rebeldes,
esos hijos que no quieren nada con Dios, sabe que al final del camino lo que vamos a ver es la gracia de Dios manifestarse, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, de esta iglesia. Ya sabe, hermanos, el lunes aquí vamos a estar a las 7 de la noche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir a orar conforme a la palabra de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor, pero uno de esos fue Ezequías, rey Ezequías. Israel había sido llevado cautivo por los asirios. Y como Israel había sido llevado cautivo por los asirios, el rey de Asiria había venido también contra Judá y había hecho prácticamente esclavos a su antojo a la parte de Judá también. Pero un día Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria, y entonces el rey de Asiria le mandó unas cartas diciéndole: ¿en qué te apoyas? ¿En qué crees? ¿De qué manera crees que vas a escapar de mí? ¿No te has dado cuenta de lo que yo he hecho con los dioses de las otras naciones? Y dice los nombres. ¿No te has dado cuenta de lo que yo he hecho con ellos? ¿No te has dado cuenta, o es acaso que confías en ese Dios llamado Jehová? Pues ni Jehová ni ningún Dios me detendrá. Iré y te volveré entonces a ser de nuevo, en otras palabras, esclavo. ¿Y saben qué dice que hizo Ezequías? Primero, mandó un mensaje al profeta Isaías y le dijo: ora por nosotros, porque estamos en una situación muy crítica. Ora por nosotros. Y luego tomó las cartas que el Rabsaces, el enviado, el mensajero del rey, le había mandado al rey Ezequías, y entró al templo y tomó las cartas y las extendió, ya que eran rollos, extendió los rollos en la presencia del Señor y dijo: ahora Jehová Dios Todopoderoso, mira las amenazas, mira las amenazas del rey de Asiria, mira lo que dice. Y luego vino Isaías de parte de Dios para decirle: no será así como él dijo, yo he escuchado tu oración, no será así. Él querrá venir contra ustedes, pero cuando él esté peleando allá en otro lado, algo lo asustará, o sea, noticias le llegarán, él se asustará, se dispersará y estará corriendo hacia su país a defender su nación, su trono, porque está en peligro, y allá morirá, y él no vendrá y no tomará esta ciudad. Hermanos, la historia dice que la palabra de Dios, como es, se cumplió al pie de la letra. Eso mismo pasó, y eso mismo es lo que vamos a hacer nosotros, hermanos. Vamos a, en un sentido figurado, vamos a extender las cartas aquí, vamos a decir: Señor, mira lo que está pasando, mira lo que nosotros hemos hecho con nuestras acciones pecaminosas, pero mira también las amenazas de Satanás, mira también las cosas que están, Señor, que quieren venirse contra esta iglesia, contra los matrimonios y las personas de esta iglesia. Y eso es lo que vamos a hacer. Padre bueno, esta mañana te damos gracias, Dios, una vez más. Yo te doy gracias por esta congregación. No puedo decir que no he dudado jamás, porque sería un mentiroso. Si la duda ha querido asaltar mi mente, Señor, si realmente tú me llamaste o no a hacer esto, pero tú eres el testigo. Me he aferrado a tu palabra, me he aferrado a creer que lo que tú dices, y creemos, oh Dios, que en este lugar se va a cumplir solamente lo que tú has determinado para nosotros.
aunque tengamos que pasar por valle de sombra y de muerte, aunque tengamos que pasar por dolor, aunque tengamos que pasar, Señor, por tristeza, veremos al final, Señor, solo tu gloria, porque todo lo haces para tu gloria y todo es para tu gloria, Señor. En esta mañana, que esta palabra, Dios, resuene en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Mira a mis hermanos, yo no conozco sus pensamientos, yo no conozco sus situaciones, a veces, Señor, más íntimas. Yo no sé qué están viviendo ellos, yo no sé qué están pasando, cuál es su lucha, Dios. Yo no sé si están lidiando con el resentimiento, yo no sé si están lidiando con el desánimo, yo no sé si están lidiando con cuánta mentira, Señor, no lo sé, pero tú sí lo sabes. Yo te ruego, oh Dios, que traigas luz a la mente oscurecida, al corazón endurecido, al corazón enfriado, Señor, al corazón frío y tibio. Trae calor, trae del fuego, Dios tuyo. Oh Señor, trae el conocimiento, la verdad de tu palabra, Señor. Y levántanos para gloria de tu nombre, Señor. Y que podamos permanecer firmes. Y que se cumpla aquí y en todo el universo, como tú nos enseñaste a orar. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, aquí en cimientos de fe. Aquí, Señor, en esta tierra, hágase tu voluntad como se hace en el cielo. Amén y amén.